Buenas tardes. El presente proyecto integrador de la materia Derecho Familiar está conformado por Aque May Álvaro Francisco, el compañero Ojeda Sarabia Jesús Alexander, la compañera Valencia Canté Flor María y por último su servidora Torres Sosa Ashanti Guadalupe. En el presente trabajo se hablará de manera explicativa sobre los temas vistos en clase, en donde buscaremos dar los conceptos de estos temas. De igual manera, se llevarán a cabo sus puntos importantes de una manera resumida y concisa, ya que estos temas son los que hemos estado viendo. De igual manera, nos encontramos que estos están dentro del derecho familiar y cómo lo conforman un poco. Buenas tardes, soy Álvaro Francisco Aquemay, estudiante de Derecho de la licenciatura en Derecho del primero C. En el video les hablaré sobre dos temas que con anterioridad fueron vistos en clase, que fueron de gran importancia y que son de gran importancia y que serán de gran importancia en un futuro como futuro profesionista, valga la redundancia. A continuación hablaré sobre el primer tema, que es el matrimonio. El matrimonio, como bien sabemos, es la unión que existe entre dos cónyuges que ante la ley tienen que cumplir con ciertos requisitos. A continuación hablaré sobre los requisitos que se piden. Según el Código de Familia del Estado de Yucatán nos habla sobre que ambos contrayentes sean mayores de edad. Como segundo punto, que los interesados se presenten ante el registro civil. Y como tercer punto, que se presenten 3 testigos. Esto para protesta de decir verdad. Y como cuarto punto está el exhibir un certificado de medicina o médico para comprobar que estos no tienen alguna enfermedad, y si la tienen, que esté bajo la protesta del cónyuge. Pasemos al siguiente punto, que son los requisitos de fondo y forma. Los requisitos de fondo son la diversidad del sexo de los contrayentes. Aquí, como sabemos, en Yucatán no está permitido el matrimonio igualitario. Por lo tanto, el Código Civil de Yucatán es diferente al de otras legislaciones. Como segundo punto está la ausencia de impedimentos establecidos por la ley. Como tercer punto es el consentimiento que se expresa de libres vicios. Los requisitos de forma, lo primordialmente es que el consentimiento se otorgue ante el oficial público facultado para consumar el matrimonio. De lo contrario, su ausencia provoca la inexistencia del vínculo conyugal. Pasemos al siguiente punto. Los derechos y deberes y obligaciones que tienen los cónyuges al contraer matrimonio. Según el artículo 162, los cónyuges están obligados a contribuir cada uno, que cada uno dé de su parte, ya que estos son los fines del matrimonio. El artículo 163 nos dice que los cónyuges vivirán juntos. Pasemos al siguiente punto, que igual nos dice que los tribunales tienen que tener conocimiento y causa, ya que podrían eximir aquella obligación. Esto quiere decir que los cónyuges, cuando se traslade a su domicilio o país, a veces no puede ser extranjero. Pasemos al siguiente punto. Según el artículo 164, los cónyuges contribuirán económicamente al sostenimiento del hogar. Puede ser el padre o la madre de familia. El artículo 165 nos dice que los cónyuges y los hijos en materia están obligados a dar alimentos, ya que tienen el derecho preferente sobre los ingresos y bienes de quien los otorga. El artículo 168 nos dice que el marido y la mujer tendrán un hogar de autoridad y consideraciones iguales. Esto nos dice que cuando se tomen acuerdos sean mutuos, o sea que sea 50 y 50. Pasemos al siguiente punto, a continuación vamos a hablar de los regímenes patrimoniales. El régimen patrimonial o económico
del matrimonio es el sistema de normas jurídicas a través del cual se regula la relación económica o de administración y propiedad de los bienes adquiridos durante el matrimonio, ya sea entre los cónyuges o de estos frente a terceros. Los tipos de regímenes patrimoniales. En primer lugar, es importante mencionar aquellos aspectos que la ley permite a la elección o no a los cónyuges. Primero, el régimen obligatorio, el régimen económico de matrimonio es elegido limitativamente por la norma, elección o no a los cónyuges. Primero, el régimen obligatorio, el régimen económico de matrimonio es elegido limitativamente por la norma. Como segundo punto, son 3 los sistemas que en la actualidad se encuentran vigentes y que se clasifican en torno a la modalidad. Hablemos de regímenes de comunidad, de separación y mixto. Buenas tardes, soy la alumna Ashanti Guadalupe y voy a hablar sobre la patria potestad y la tutela. Empecemos definiendo un poco de qué es la patria potestad. Nos habla el artículo 326 que es algo que se ejerce una persona o bienes de los descendientes, es decir, pues de la familia, no de personas terceras o algo así. Que el objetivo de ese es salvaguardar la educación de los menores y los bienes que se dejan junto con ellos para que pues se quede en un linaje pues familiar. Muy bien, ¿a quiénes les corresponde la patria potestad? Muy bien, basándonos en el artículo 327, podemos decir que esto corresponde en 2 puntos. La primera es a papá y a mamá, estén juntos o separados, es a quienes les corresponde hacerse cargo de los menores de edad. En caso de que padre y madre hagan falta, en el segundo punto podemos ver que están los abuelos, ya sean maternales o pues paternos. Igual si en el estado civil están juntos o separados, son los que se harían cargo de los niños en caso de que sus padres no estuvieran. Muy bien, ahora hablando sobre lo que es tutela. La tutela es una relación legal que permite que una persona de manera natural o jurídica se haga cargo de otra persona. Sin embargo, pues existen distintos tipos de tutela. Igual hay tutelas como que van más a los testamentos y cosas así. ¿A qué me refería con lo de los testamentos? Muy bien, por la tutela puede ser que tú lo dejes a una persona por medio de un testamento o que el tribunal jurídico te nombre tutelar de una persona menor o una persona que no se puede valer por sí misma. Nos podemos encontrar que hay 3 formas de definir la tutela, que es por el testamento, la escritura pública y por la ley. Nos encontramos con una pregunta muy controversial de que si la tutela y la patria potestad son lo mismo, y pues básicamente podemos decir que no, por 2 razones. Primero que nada, que si hay patria potestad no puede haber tutela. ¿Por qué? Porque se quedaría en el linaje familiar, es decir, que pues si yo como madre ya no estoy pues a cargo del niño por alguna razón, se le concede a sus abuelos. En caso de que los abuelos no se puedan hacer cargo, se podría pasar a los tíos. Siempre se queda como que en una línea familiar. Sin embargo, en la tutela no puede ser personas terceras a la familia, no necesariamente tiene que ser familiar.
Y otra cosa muy diferente es que la patria potestad solo vemos que habla sobre los niños. En cambio, la tutela es para los niños y para las personas mayores que no se puedan valer por sí mismas, que no razonen bien o que padezcan pues de sus facultades mentales por algo por el estilo. Hablemos un poco de quiénes están bajo la tutela. Muy bien, según la ley lo que nos indica es que los que están bajo este régimen son las personas menores de edad que pues no están bajo ninguna patria potestad que los ampare y las personas mayores cuya capacidad para obrar pues sea en pérdida total, que no se puedan valer por sí mismas de acuerdo a las cosas establecidas del Código Civil. Sin embargo, en el artículo 351 nos dice que igual la tutela, salva, por así decirlo, los bienes pues, de las personas, de los niños podría ser, o lo que se esté protegiendo. O sea, que no solamente a los niños, sino que también se incluyen bienes. De igual manera, en el artículo 352, nos dice que tienen una incapacidad legal y natural. O sea que básicamente entran varios tipos de personas en este ámbito llamado tutela. La primera son los menores de edad, como había dicho igual, los mayores que están privados de su inteligencia. Como tercero igual encontramos a los sordomudos o personas que no puedan escribir o hablar. Y por último, a las personas ebrias o que consuman alguna pues droga, se podría decir, pues que esto igual son personas que tienen una tutela para que alguien los cuide. Muy buenas tardes, maestra. Mi nombre es Flor María Valencia Ganté y yo les voy a exponer los temas del concubinato y matrimonio. Según el artículo 201 de nuestro Código de Familia, define el concubinato como la relación que mantienen un hombre y una mujer que sin haber contraído matrimonio han hecho vida en común o han procreado hijos o han vivido públicamente. De acuerdo con el artículo 202, nos dice que para que nazca la figura del concubinato, la cohabitación de las personas se tiene que extender de manera pública, permanente y exclusiva. Pues son estas las mismas características que le dan al concubinato la validez para ser un régimen jurídico que esté sujeto a respectivos derechos y obligaciones. De acuerdo al artículo 203 de nuestro Código Familiar, nos dice claramente que las obligaciones, funciones y derechos del concubinato son iguales a las del matrimonio, por lo que quiere decir que se prioriza siempre el interés superior de la niñez en caso de que haya niños y protegen a las personas que se encuentren en mejores vulnerabilidad. Entonces, las personas que tienen concubinato tienen que aprender a dividirse sus respectivas funciones y roles. Según el artículo 205 de nuestro Código Familiar, el régimen patrimonial que rige al concubinato es el de separación de bienes, pues a pesar de no haber firmado un convenio o un contrato como se hace en el matrimonio, ellos están sujetos a este régimen. Hay tres formas por las que se puede extinguir la figura del concubinato. Estas las vemos en el artículo 206, que nos menciona que el concubinato puede terminar por el mutuo acuerdo de las personas que lo forman, por la muerte de un concubino o por el abandono de otro, que tiene que ser exclusivamente por más de 6 meses. A continuación les voy a hablar sobre el divorcio. Según el artículo 169 de nuestro mismo Código Familiar, el divorcio se define como la disolución del vínculo matrimonial que permite a las personas
volver a contraer matrimonio con otras. De acuerdo al artículo 170, el divorcio puede ser de manera voluntaria o incausada, que también se conoce como sin causales. Bien, el divorcio voluntario va a consistir en que las partes estén de acuerdo y tengan la firme decisión de disolver este vínculo matrimonial. Y el divorcio incausado va a consistir en que un cónyuge decida y sostenga firmemente que no quiere seguir manteniendo un vínculo matrimonial con el otro cónyuge. Esto lo podemos ver en los artículos 178 y 191 del Código Familiar. Pero hay otra forma de divorcio que conocemos como divorcio administrativo. El Código Familiar también habla sobre ello en el artículo 179, diciendo que este tiene características especiales para que pueda ser válido. Es decir, el divorcio administrativo solo se da si no hay bienes adquiridos durante el tiempo que la pareja estuvo juntos, antes de disolver el matrimonio. No hay hijos que sean menores de 18 años o incapacitados mayores. Y que las partes estén en mutuo acuerdo de hacer el divorcio, de estar en ese divorcio, para que pueda ser legal y permitido. Hay algo que cabe recalcar: el divorcio administrativo se puede hacer solo mediante el registro civil con las condiciones previamente explicadas. A diferencia del incausado o voluntario, que es el que mencioné anteriormente, tiene que ser por medio de vía judicial, porque allí entran muchos intereses en juego, mucho más si hay hijos o personas discapacitadas de la familia que se encuentran en algún estado, no sé, puede ser de tutela o de protección. Personas. Se le denomina así al individuo que ejerce derechos y obligaciones. Corresponde a los hombres y mujeres, al ser humano. Según el artículo 55 del Código Civil, las personas son todos los individuos de la especie humana, cualquiera que sea su edad, sexo, estirpe o condición. Principios y fin de la personalidad. La capacidad jurídica de las personas físicas se adquiere por el nacimiento y se pierde por la muerte. Pero desde el momento en el que un individuo es concebido, entra bajo la protección de la ley y se tiene por nacido para los efectos declarados en el Código Civil, artículo 22. Se agrupan en tres las teorías jurídicas explicativas: de la ficción, realistas y puramente jurídicas. Diferencias de las teorías de la personalidad. La teoría jurídica llamada de la ficción pretende explicar la naturaleza de la personalidad colectiva partiendo del supuesto de que la única persona real es el hombre, por ser la única susceptible de querer, tener voluntad, origen y fundamento de los derechos subjetivos. Se pensaba que la personalidad no era una creación del derecho, que los entes colectivos existían en las realidades de antes que el derecho las reconociera personalidad, otorgándoles facultades, imponiéndoles deberes de carácter jurídico. Ferrara definía un concepto más jurídico: la personalidad jurídica es un don de la ley, puede darse o negarse al hombre o a los seres colectivos. Es solo una creación de la técnica jurídica, sin la cual es imposible la construcción de un ordenamiento jurídico. Asimismo, se creía que todo hombre debía ser una persona. Kelsen establecía que la personalidad es el punto de imputación de un conjunto de normas que pueden referirse ya sea a un solo individuo o a un conjunto de individuos, o bien a la totalidad de todos los conjuntos de órdenes jurídicos parciales, lo cual se conoce comúnmente con el nombre de Estado o nación. Semejanzas de las teorías de la personalidad. Estas se asemejan en cuanto a la existencia de voluntad. Atributos de la persona.
La personalidad es entendida como la aptitud para ser titular de derechos y obligaciones, y por atributo de personalidad, la cualidad que poseen los seres humanos y que los diferencian de los demás seres, siendo esencial e inherente a cada persona. Los atributos de la personalidad no coinciden necesariamente con derechos fundamentales, puesto que su principal finalidad es la individualización de las personas en la vida social y el tráfico comercial. Entre los atributos de las personas se encuentran el nombre, domicilio, estado de las personas, capacidad, patrimonio y nacionalidad. Estado de las personas. Estado de familia se da por el vínculo matrimonial o parentesco. La ley atribuye determinadas obligaciones y derechos. Estado civil. Se define por la situación de la persona física determinada por su relación de familia, que son indivisibles y estables. Estado de interdicción. Es la condición que el juez de lo familiar declara a un mayor de edad incapaz, asignándole un tutor que se encargará únicamente para el cuidado de su desarrollo. Bueno, maestra, para concluir con estos temas, queremos decir que es muy importante el haber elaborado este trabajo, porque como futuros abogados debemos tener las habilidades de poder expresarnos, de poder fundamentar nuestros argumentos mediante las leyes, los artículos que en ellos se encuentran, pues bien se sabe que el trabajo de un abogado es fundamentar lo que dice mediante las leyes. Entonces, el hacer este trabajo nos refuerza conocimientos como de memoria, de aprendizaje, de lectura y de expresión y argumentación para fundamentar lo que decimos. Esperamos que haya sido de su agrado nuestra exposición. Por nuestra parte es todo. Gracias.